En una pared, se transforma en una imprenta de los pueblos, se convierte en una pluma y en un pincel, endiablado, revulsivo, revolucionario, liberador, sobre todas las cosas memorioso, para sembrar libertades, como lo ha hecho desde que se lo propuso y lo sigue haciendo a pesar de que por delante hay muros, por delante hay muralicidios, y sin embargo él va y nunca está solo, y eso es lo más trascendental, que Martín Sinclair Mesa es ante todo un imprescindible colectivo a quien le damos la bienvenida en esta quinta edición de Lo Cultural es Político. Martín, Tincho, compañero cubense, bienvenido a Azul hasta el Estallido. Muchas gracias, Fran, por la calidez en la presentación. Felicitarte a vos también y a todo el equipo del Estallido por este ciclo. Sé del compromiso con el proyecto integral. Soy parte de los Estallidos desde un primer momento. Conozco toda la fuerza de trabajo que hay detrás de cada instante y bueno, agradezco que tengan la delicadeza de invitarme a compartir estos momentos acá en la radio, que siempre es tan lindo también encontrarme con gente que también está en otras trincheras cercanas, dándole voz al pueblo, así que un placer enorme para mí estar acá compartiendo con ustedes este momento. Muchas gracias por la invitación. No, desde luego que era una de las tantas invitaciones que teníamos ahí en un tintero dorado, en un tintero que queríamos empezar a materializar, y quizás hubiéramos deseado hacerlo, bueno, no semanas después de esto que dimos a llamar Muralicidio del Estallido, y para quienes por ahí no han estado siguiendo a las publicaciones en nuestras redes, sintéticamente aludíamos a, y no, es para que se entienda también, no hay ningún tipo de paralelismo posible con, ni siquiera etimológicamente con la palabra genocidio, pero sí con esta noción de querer anular, de querer invisibilizar, de querer despreciar algo por el mero hecho de ser otra cosa. En este caso, una identidad cultural, en este caso, una obra que apelaba a la memoria colectiva azuleña, que buscaba al mismo tiempo embellecer desde lo artístico, de lo cultural, la Plaza de los Juegos, podemos llamar, ¿no?, de nuestro parque municipal, y que desde largos meses ya, incluso previo al inicio de este 2021, después sabrás corregirme, ya se veía lo que iba a atentar contra esa obra, que son estos bancos, que además de antiestéticos, eran los gestores, en definitiva, materiales, y acá soy literal, de este muralicidio. Ojalá hubiéramos querido que fuera otro el marco para hablar de La Paz es el Camino, el proyecto al que también nos vamos a referir, para hablar obviamente del mural de Diego Armando Maradona, pero para hacerte la palabra te dejo entonces con esa pregunta. Eh, ¿Era esperable incluso para Martín Sinclair Mesa encontrarse con algo semejante por parte de un poder comunal como el nuestro? Uno lamentablemente nunca deja de sorprenderse, que creo que eso es quizás lo que más nos impacta, ¿no? Conociendo un poco el territorio y cómo se manejan muchas cosas en relación al patrimonio artístico-cultural de la ciudad, ante la evidente falta de políticas públicas, ante justamente la nulidad de proyectos culturales integrales que sean contempladores de no solamente todo lo que se está por hacer, sino todo lo que hay. Obviamente que sabés que pueden pasar cosas. Nunca terminás de sorprenderte en este caso porque no estamos denunciando una intervención vandálica, como puede ser, como ya ha sucedido, por ejemplo, en el mural de Simón Jatip en Perón y Costanera, o bueno, otros murales ya que tienen sus años y han sido prácticamente olvidados en relación a la falta de un compromiso de mantención o de registro, ¿no? No solamente de los murales que hemos hecho en los encuentros de muralismo y arte público en Azul, sino de todo el patrimonio arquitectónico, turístico y cultural de la ciudad, como puede ser la obra de Francisco Salamone, o como puede llegar a ser el circuito religioso, o como puede ser la calle Sí, sí. Bolívar. Bueno, tenemos una ciudad que tiene un montón de cosas, pero en relación a esto de los murales del parque que hicimos en 2018, cuando el parque justamente cumplió el centenario, Exacto. que justamente para hacer eso tenemos que articular con un poder comunal, que lo hicimos en el marco del Festival Cervantino de la Argentina. La verdad que ante todo el respaldo en ese momento
de lo que fueron los eventos y a lo que también se desplegó para poder hacer eso, ¿no? Estamos hablando de un trabajo en articulación con la Escuela de Estética de la Ciudad de Azul, con la Escuela de Bellas Artes de Azul, con artistas de primer nivel a nivel nacional, que inclusive son reconocidos a nivel internacional, basándonos en poesías también de autores locales. La verdad que creo que por ahí viene un poco el dolor Sí. de lo que pasó, porque por ahí entendemos que quienes son quienes deben cuidar todo este esfuerzo son justamente quienes están atropellando contra estos testimonios de memoria y de identidad que justamente no solamente embellecen al circuito del parque, que ya de por sí es hermoso, sino que Sin justamente dudas. alimentan el patrimonio cultural de la ciudad. Por eso por ahí es la Eh, sorpresa y por ese lado viene el dolor también. Estamos hablando, en resumidas cuentas, ¿no? Del mismísimo Festival Cervantino de Argentina, algo que sí el municipio en las diversas gestiones, o al menos en las últimas tres, ha sido uno de sus estandartes culturales, sino el estandarte cultural. Estamos hablando en definitiva del parque municipal, con lo que eso implica, que también tiene su trascendencia y relevancia nacional. Es decir, no estamos hablando de un lugar recóndito del partido, que tampoco avalaría, ¿no?, lo sucedido, pero No. estamos hablando de una vidriera, ni más ni menos que de las más expuestas a nivel social y cultural. En línea con esto, vos hacías referencia a Bellas Artes, a la Escuela Estética número 1, pero también a vecinas, vecines, digo, Sí, participantes itinerantes, podemos llamar, que también fueron parte de esa obra, como las otras más de 20. sin duda, en realidad es un poco raro ahora pensar con la vieja normalidad, ¿no?, en la cabeza, No, pero sin en ese dudas. momento me acuerdo que desplegamos en el 2018, en plena primavera, unas mesas para hacer trabajos colectivos y comunitarios para las personas que querían participar de la obra, ¿no?, que estuvo desarrollándose durante 4 días de manera ininterrumpida. Participaron muchísimas personas que por ahí justo caminaban, porque es un espacio que toda la ciudad va en cualquier momento del día, y por ahí también sorprendíamos haciendo la obra en ese lugar, ¿no? In situ, Ujú. trabajando justamente para que vean de qué forma se aplican las técnicas o cómo son los procesos de trabajo. En ese sentido también hay una idea de fortalecer el tejido social desde la propia construcción de la obra, y que bueno, que también el sentimiento de pertenencia aflore del lado participativo, ¿no? Sí, sí. En esa línea, por así decirlo, todo el apoyo que hemos recibido producto de este muralicidio, que me gustó el término aunque no la acción, me parece que tiene que ver justamente con haber podido construir desde ese lugar no solamente esa obra, sino las casi 30, te diría, en el marco Muy de bien. los 3 encuentros que desarrollamos de manera seguida en 2016, 2017 y 2018. Entonces, son pequeños aportes que hacemos a la ciudad. Las personas, muchas que caminan la calle, las que están acá todos los días, las que justamente disfrutan esos lugares por el cuales pasamos, que inclusive de los cuales disfrutamos cuando estábamos charlando acá off the record, ¿no? Como es Sí, sí. justamente la costanera, como es el balneario, saben por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, y repudian justamente estas cosas que bueno, que no son más que formas de dar cuenta: falta de planificación, falta de recursos, falta de empatía, falta de un montón de cosas que ya no sabés qué palabra es, pero que en definitiva son hechos que suceden y que hay que visibilizarlos, manifestarse en contra para que no vuelvan a suceder. Y justamente gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales y a todo lo que circuló en relación a esto, también hay que decir que se restauró de cierta manera el daño realizado. Así que bueno, me parece que en este caso todo el impulso, todos estos estallidos, todas Ujú. estas gargantas que se manifestaron al respecto, no solamente funcionan como un respaldo para el proyecto, sino también para dar cuenta de que hay una comunidad que defiende su patrimonio y que está interesado con que no solamente esto no suceda, sino que bueno, que también se den explicaciones, ¿no? Y esas explicaciones, al menos en la charla que pudimos tener con el estallido para con vos, no existió al momento de la denuncia y claramente no existió al momento de que alguna autoridad pertinente tomó la decisión de que los bancos tenían que tapar el mural. Eh, ¿En qué momento existió, en definitiva, la comunicación por parte de alguna autoridad municipal o explícitamente, digo, de la responsable de haber tomado esa decisión, si es que ocurrió, ¿no? A mí en realidad
Yo estoy tratando todavía de analizar muchas cosas al respecto, Sí, ¿no? sin Yo dudas. hablo siempre de la sinceridad, desde lo que uno conoce y obviamente quizás es mucho más lo que desconoce. En el momento de dar una explicación, los trabajadores municipales lo que argumentaron es que les bajaron un camión de materiales en el medio del circuito de los juegos de del parque y que por ello se vieron obligados a trabajar ahí, producto de que tampoco tenían en condiciones el galpón o los sitios en los cuales deberían confeccionar sus trabajos, ¿no? Ni hablar que también en esa exposición manifestaron que Sí. a eso iba, que además Ujú. eso no quiero cortar el hilo por lo más fino, ¿no? Porque me Sí. parece que no es por ahí, sino que justamente acá lo que se está manifestando es que hay por ausencia o por omisión, falta de estrategias para que justamente no sea ese lugar donde se tenga que realizar esto, ¿no? Sino que haya otro espacio físico, que hayan otras condiciones, que haya también, que esté explicitado, ¿no? Que esté Ujú. escrito, que se diga por qué, cómo, cuándo, a dónde. Y me parece que eso es en realidad lo que evidencia este hecho. Por eso, no quiero estar en contra de los trabajadores municipales, No, para sin dudas. nada. Al Sin dudas. contrario, uno también es un trabajador, así que sabe exactamente estar al intemperie, al frío, trabajar con marcos que quizás no son los mejores, entendiendo que uno también es un trabajador cultural. Entonces me parece que no hacer hincapié en eso, sino que esto manifiesta algo que se ve relacionado con un montón de otros factores que, Sí. sin ir más lejos, yo repasaba los 15 días anteriores, bueno, se denunciaron malas podas de árboles, la demolición de una casa histórica en el partido como la de Catriel, bueno, yendo un poco más atrás en el tiempo, uno que por ahí es más interesado en el tema, lo que es la obra de Salamón en relación no solo al cementerio, sino hasta a la plaza Sí. San Martín, O el ¿no? centro de interpretación, El que hoy es centro de un parque más. interpretación, la verdad que ejemplos, Ujú. lamentablemente ejemplos sobran. Y bueno, a mí me toca quizás dar la voz por el proyecto de murales, porque en su momento fui el coordinador de los encuentros y también porque han participado más de 50 personas bueno, uno también representa y me parece que es importante dar a conocer nuestra posición porque la verdad es de mucho dolor y mucha angustia. Y para disiparla, al menos por un rato, y llevarte a la alegría de consumar estas obras, eh, ¿podés refrescarnos cuál fue la última que pudiste desarrollar? Si fue efectivamente la de La Paz es el camino o nos estamos perdiendo alguna. No, sí, vamos a quedarnos ahí con La Ah, Paz es el bien, camino. bueno. Obviamente uno nunca deja de No trabajar. hay que spoilear, no hay que spoilear. No, me parece que, sobre todo por esto que vos decís de obra, ¿no? Me Ujú. parece que uno por ahí hace muchos trabajos, no Sin todos dudas. tienen el estatus quizá de obra de arte público que a uno le gustaría tener, ¿no? En relación a esto que estamos hablando. Una cosa es intervenir en el parque municipal y una cosa es quizás otras cosas más pequeñas, más privadas Claro. o de no tanta trascendencia como lo que fue la obra para homenajear a Pérez Esquivel, Premio Ujú. Nobel de la Paz, uno de los 5 que tiene Argentina, el único vivo que abraza los 90 años de edad, que vivió en Azul durante la década del 60, que fue profesor en Bellas Artes, donde yo también soy profesor, que ha marcado a muchas generaciones a lo largo de sus clases de dibujo, que siempre ha sido un aliado de los pueblos originarios de nuestra ciudad, también junto a Monseñor Esaine, una persona referente para los derechos humanos, para la memoria, la verdad y la justicia. La verdad que me parece que faltaba eso, ¿no? Como el dar cuenta de lo grosso de esta Sí, persona, de sí, ese sí. compromiso, de esa constancia, de esa coherencia. Y bueno, también estamos muy contentos y muy agradecidos de haberlo podido hacer en vida y de que también surja en el marco de un proyecto justamente nacional que tiene que ver con el concurso federal de muralismo que fue promovido por la dirección perdón, el Ministerio El de Cultura Ministerio de de Educación. Nación. Sí. Así que bueno, uno agradece también esa posibilidad, el haber sido seleccionado junto al grupo al que pertenezco, que se llama Cuestión de Espacio, que está integrado por Agustina Boscurvina de la ciudad de Neuquén y Carlos Ignacio Bojino de la ciudad tripera de La Plata. Así que muy contento también de que hayan podido venir a ser parte de esta obra y a seguir
alimentando ese circuito turístico, artístico y cultural que no es más que un reflejo de nuestra identidad azuleña y que justamente se instala ahí porque a 30 metros de la calle Bolívar y Costanera, me parece que por ahí venía la próxima pregunta, Ah, había justamente vivido Pérez Esquivel, ajá. fue padre acá, inclusive de un azuleño. Su mujer se cuenta en el barrio que tocaba muy bien el piano en esos Así lugares, es. así que me parece que estuvo muy bueno el poder haber hecho esta obra y entablar un poco como quien no quiere la cosa, un diálogo continuo con Adolfo, bueno, tratando de ver si podemos concretar alguna inauguración o algún tipo De de tenerlo por acá. presentación. Sí, Sí. sí, las condiciones epidemiológicas, la salud y todos los planetas se alinean, sería muy bueno y si no, bueno, hacerlo desde la virtualidad, pero también como para que pueda él conociendo un poco la actividad artística. Recordemos que hizo el monumento de la Plaza de las Madres, en el parque tiene dos obras, ¿no? Me parece bueno, también él se quiere sacar las ganas de tocar Sí, el esgrafiado y el mosaico sin y duda. darse cuenta de todo lo que estuvimos haciendo. Y también de que le pueda retribuir, ¿no? Darle la chance, que en realidad fueron décadas, ¿no? De chances, pero de una sociedad que no termina de asimilar, o elige en todo caso aplazar esa asimilación, de que tuvo un Nobel de la Paz, que lo tuvo ejerciendo la docencia, que lo tuvo militando, eh, desde lo artístico, desde lo cultural también, lo que después lo terminaría llevando a ser un referente en materia de memoria, verdad y justicia a nivel nacional y mundial. Como así también, digo, a la par de un Pérez Esquivel, teníamos una Adelina de Mati Dalaye, una madre de Plaza de Mayo, que de pronto, siendo docente también de nuestra ciudad, pasó inadvertida, como poco se habla de su Claro. hijo detenido desaparecido en esta ciudad. Mm. Eh, Ahora, esta iba a ser mi pregunta en todo caso, quizás la pudiste percibir, pero cuando hablamos de obra, hablamos de conceptualidad. Dentro de esas más de 30, muchas han estado ligadas a cuestiones quizás más sociológicas o más antropológicas y demás. Cuando pensamos en la importancia, en la trascendencia de empezar a laburar la memoria, la verdad y la justicia en nuestro partido, esta es quizás la obra más significativa que te ha tocado realizar, al menos como punto de partida, digo. Eh, Empezaste a ver quizás esos efectos. ¿Qué sensaciones te fueron dejando? Sí, la verdad que es muy hermosa la pregunta porque a uno lo lleva a reflexionar en vivo sobre lo realizado, Ese es mirar el hacia juego. atrás, ¿no? La verdad que dentro de las obras de En algún lugar de la Mancha, todas fueron basadas en poemas de autores locales, entonces más allá de los temas sociales que tocan, donde inclusive hay siempre un mojón de identidad y de memoria, en relación a materia de memoria, verdad y justicia, creo que es la más impactante y la más trascendente por la magnitud de la persona a la cual se está haciendo referencia, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue tomar el volumen que forma parte del pozo de agua de la SEAL, el número uno, en un recorrido de 360 grados, en una de las caras, que justamente es la que da la Costanera, está el retrato de Pérez Esquivel, y en las otras tres decidimos hacer mención a la memoria, la verdad y la justicia, un poco a lo que es a los pueblos originarios y también a la soberanía alimentaria, que fueron como los tres pilares que Pérez Esquivel Sí, sí, por sí. ahí representa, ¿no? Pero en relación a lo que vos decís de la pregunta, sí, sí, pudimos explicitar fuertemente una manifestación a través de una foto histórica donde él fue parte de esa famosa ronda de los jueves. Sí, sí. Nosotros lo que hacemos es tomar la fotografía, investigar, dar cuenta inclusive de esta lucha, de esta trayectoria, basándonos justamente en estos insumos visuales para componer el mensaje. Obviamente que como artistas también tomamos nuestras licencias y podemos Claro. inclusive jugar con otras cosas. De hecho, en uno de los carteles de este mural hacemos mención a Julio López, detenido dos veces en democracia. La verdad que Y donde nos seguimos preguntando dónde está. En exact- julio nos preguntamos por Julio, uno es más. uno más. La verdad que nos duele que siga sucediendo. Son casos bueno, que también ligan a la ciudad azul, ¿no? No pensemos en esos nombres Era el que uno no máximo quiere dar, responsable. ¿sí? Pero que hay que Mm. visibilizarlo, ¿no? Que justamente está ligado al suelo azuleño.
Y a eso apuntaba, digo, con la pregunta, ¿no? Porque el arte público en y quedándonos en la memoria, la verdad, la justicia, eh, tiene todo un campo por sembrar. A eso iba, ¿no? Sí. Que en definitiva, incluso si nos ponemos geográficamente puntuales, no estamos muy lejos de cruzar ese puente y arrimarnos a la guarnición o arrimarnos al ex centro clandestino que hoy es el jardín maternal de Paula. Sin duda. ¿Han rondado por tu cabeza esos puntos? Sí, yo no los dejo de recordar. Bueno, vos me conocés muy bien, las personas que están escuchando al otro lado seguramente no sea la primera vez que me escuchan hablar. Yo soy hijo de Jorge Mesa, fue detenido durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Yo por suerte puedo escuchar de primera mano las historias de un sobreviviente, de una persona Ujú. que trabaja muchísimo por la memoria realmente desde la palabra y de la cual estoy muy orgulloso de justamente de Estamos. ser parte de sus gestas, de sus luchas y bueno, y de entender justamente la necesidad de preservar la memoria colectiva para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Porque la verdad que estamos hablando de un Estado que básicamente a quienes no pensaban de cierta manera o los mataba o tenían que exiliarse o básicamente estaban presos, ¿no? Por eso nos seguimos preguntando dónde están tantas personas, qué ha pasado Sí, con sí, tantos sí. niños detenidos, ¿no? También privados de su identidad. Por eso esta idea de sembrar con estas obras de arte público, con estas formas también de dar batalla cultural, esta idea de fortalecer nuestra democracia y fortalecer nuestra historia preguntándonos qué es lo que pasó y buscando las respuestas a heridas abiertas, ¿no? Que Sí, sí. me parece que es muy importante y siento en ese sentido que gracias también al impulso de este proyecto, gracias también a esta iniciativa del Ministerio de Nación, gracias también al Ujú. empuje de Agus y de Nacho, que también son dos grosos del mural y de los derechos humanos, pudimos hacer esta obra homenaje a Pérez Esquivel que forma parte de la historia azul, ¿no? Que más que nada es eso. Sí, sí. Y que bueno, en definitiva es seguir reinterpretando que así como aquellas generaciones que quizás transitaron el terror más profundo, como aquellas que no, y las que vendrán, dependen, o al menos se pueden aferrar a la paz es el camino y a los murales en camino, vaya la redundancia, para emprender el camino de la memoria, la verdad, la justicia. Y en línea con eso, pasando quizás a otro eje que a partir del sábado volvió a estar en boga, no estaba, o al menos en las agendas mediáticas hegemónicas de ninguna manera hasta que llega diciembre, que es el caso del busto de Pedro Burgos. Sumamos a Adolfo Alsina en todo esto, pero hacía ya décadas que estaba Sí, vacío su rincón sí. en la fachada municipal. Vos lo dijiste atinadamente en el Facebook de un historiador cuyo nombre propio no viene al caso, que era un momento efectivamente histórico para repensar si ese vacío tenía que volver a llenarse con el nombre propio de personas ligadas material, Sí. intelectualmente, a uno de los genocidios más sanguinarios que tuvo el continente, como fue la campaña del no desierto, Sí. que tanto digo Alsina como Pedro Burgos, quizás más indirectamente, pero ligado a la figura de Rosas, algo con el génesis de esa campaña tuvo que ver, siendo presidente de la Mazorca, y podemos seguir, pero el punto viene a esto. ¿Consideraste cuando mencionabas esto de que era una oportunidad para hacer otro tipo de revisionismo? Que digo, es algo que venía con vos hace tiempo y que en definitiva es el debate que tiene que darse la sociedad más que reemplazarlo por lo que ya estaba. Sí, yo creo que viene por ahí, entender justamente que Azul fue una ciudad fundada primero como fuerte, que tiene que ver justamente con una expansión de un proyecto en ese momento nacional, de justamente tener más tierra, de ir corriendo a esos malones de indios, fundando pueblos. Bueno, me parece que bueno, hay gente que lo va apoyar desde una cuestión, bueno, en ese momento se hacía eso, ¿no? Y reducimos todo a hasta Perito Moreno es bueno, ¿no? Porque Sí, sí. justamente nos liberó de los chilenos Y no estamos o- habilitados a verlo con y la no óptica estamos de hoy. habilitados a verlo justamente desde otro lugar. Entonces me parece que Pedro Burgo, Alsina, bueno, Avellaneda, Sarmiento, Roca, son nombres muy pesados en nuestra historia. Me parece que son personajes súper polisémicos, pero que han fundado estructuras de un país que hasta hoy existen y que en nuestra ciudad son
fácilmente visible, y que me parece que justamente el debate que necesitamos dar es ese, si reivindicar a estas figuras o habilitar espacios para otro tipo de reconocimientos a personas que quizás han hecho mucho más o otros aportes a nuestra historia como ciudad, al margen de que no estoy justificando para nada los destrozos Coincidimos absolutamente. de lo que fueron los festejos tan necesarios para un pueblo tan triste, ¿no? O tan a las puertas de ese éxito que por ahí no llegaba y que ahora se dio deportivamente hablando. No estamos a favor de la destrucción de este patrimonio para nada, inclusive hay que decir que las esculturas habían sido realizadas por una artista azuleña muy importante, Sí, como sí, fue Susana Vilar de Bo, y que eso es irreemplazable. sí, estando fallecida, digo, Exactamente, sí. y aunque las tuviera que hacer ella de nuevo, no sería lo mismo. No, no. Entonces me parece que, bueno, no es por cuestionar al artista en este caso, sino justamente a la representación de estas figuras. Bueno, si realmente queremos homenajear a Pedro Burgos y a Alsina. ¿Y por qué nos dimos cuenta que faltaba Alsina cuando rompieron la de Pedro Burgos? Es como que también somos bastante Sí. amarillistas en esto, ¿no? No se habla hasta que pasa algo malo. Y, Eso es un poco triste también. ujú. Y en definitiva, porque son debates que en la escolaridad azuleña tampoco se dieron. Digo, cuando repasamos las generaciones que ha tenido esta ciudad desde la colonización del propio Pedro Burgos, no fundación, nos encontramos con que en definitiva su relato, su biografía pasa a través de la oralidad, y quizás algún que otro historiador de manera muy lejana toma algo de su trascendencia en este paso post colonización. Ahora bien, en las escuelas azuleñas el relato de Pedro Burgos es mínimo. Entre los jefes comunales, las expresiones en torno a Burgos, las citas textuales de Pedro Burgos son prácticamente sin precedentes. Sí. Y en ese sentido el debate sobre la figura de Burgos, ni hablemos de la de Alsina o la del propio Rosas, acá en esta ciudad han sido nulos. Cuando pensamos también la imposición, digamos, del mote de ciudad cervantina, tampoco hubo un debate. Más allá de que podemos coincidir en la riqueza, ¿no?, de posicionarse culturalmente a nivel mundial y lo que implica la UNESCO y lo que implica el acervo y lo patrimonial de Ronco y demás es en torno a ello, pero tampoco hubo un debate, un plebiscito popular en torno a si no sabíamos. Pensamos en ese debate, digo, pensás, digo, en cómo se puede dar, cómo se puede animar no solo a las generaciones que por ahí nos preceden, sino fundamentalmente las que vienen, para saber si miran a la fachada municipal y tienen que ver los gustos de personas que deben todavía pasar por un revisionismo, o quizás enconarse en la representación de nuestros pueblos aborígenes, no solo la comunidad catrelera, sino otras tantas que han pasado. ¿Por qué no pensar en la figura de, ya que no tuvimos intendentas mujeres, pensar en una figura femenina o disidente, etcétera, etcétera? ¿Cómo pensás que se puede dar ese debate? Bueno, fundamentalmente desde lo educativo es necesario dar a conocer, ¿no?, para que se valoren distintas cuestiones, ¿no? En realidad el patrimonio tiene un lema que dice: no se valora lo que no se conoce. O sea, si no hacemos hincapié en la carga simbólica para que la comunidad se apropie de manera justamente inmaterial de ese busto, de esa plaza, de ese hecho, que no lo va a cuidar porque se desconoce el significado, ¿no? Y eso primero como acción. Después tenemos que debatir cuáles serían los significados que queremos dar. Justamente ahí está el eje de la cuestión. Si pensamos en una ciudad, cómo está distribuida su riqueza, de qué manera se maneja económicamente, de qué forma está estructurada la clase social, y obviamente hay gente que no va a querer dar el debate sobre Burgos. Es cantado. O sobre la O ciudad sobre el cervantina. festival cervantino. Por ahí lo que uno nota es que las imposiciones tarde o temprano caen porque no tienen sostén, ¿no? Vos fíjate, acá estamos haciendo justamente el ejemplo a la inversa. Los murales, en este caso que estamos denunciando, el muralicidio, se sostuvo porque una comunidad salió a respaldarlo, ¿no? Porque ante el daño, ante la agresión, puso la voz, el grito en el cielo. Acá creo que lo que está llamando la atención es el destrozo de la figura, pero nadie quizás tiene muy claro qué hizo Burgos, qué hizo Sí, Alsina, o es algo medio nublado, medio como que... Sí, o siquiera la ordenanza del año 55 que determinó no ni siquiera estos gustos, sino los de en su momento
Eva y Juan Domingo Perón. Es decir, eso tampoco se trae a colación, y si bien se ha querido instaurar que había sido durante un gobierno peronista, Sí. sigue estando difuso si fue durante ese gobierno democrático o el de los aviones sobre... La Revolución Libertadora. Exacto. Pero bueno, también tenés que ir al lugar que en estos que estamos denunciando sus destrozos eran del 79, durante la Ni más noche ni más menos. oscura, y nada más ni nada menos que reivindicando a los precursores de la luego campaña al desierto. Inclusive invito a las personas que están escuchando que vayan a la Plaza de las Madres, que es la Plaza Pedro Burgos, ¿no? Exacto. Sí, el debate. Porque en realidad es esa, la plaza Sí, se llama sí. Pedro Burgos, pero a raíz de la escultura de Pérez de Esquivel la conocemos como Plaza de las Madres. Y hay quienes se Y, indignan. y por eso. fíjense en la pared, en el paseo del inmigrante con las banderas, las placas que hay, ¿no? Las placas que hay. Ajá. Muchas hay. Yo me he tomado el tiempo de leerlas. Al coronel Pedro Burgos, al comandante del desierto, ¿no? Y todo homenaje hecho del 76 al 83, ¿no? Entonces, ¿por qué hay ciertos personajes que afirman eso? Vayamos a la discusión del billete de 100, ¿no? ¿Por qué es del billete de Roca, el billete de Vita, un ciervo? ¿No? Sí, Como sí. medio raro. Me parece que sí, que son momentos para preguntarnos y repreguntarnos constantemente, no solamente de dónde venimos, sino quiénes somos y hacia dónde vamos. Me parece que eso estructura todo tipo de... Pero ¿crees que es viable empezar digo, y ya metiéndote en tu, Es en tu- necesario, metiéndote es en tu necesario. rol de guardapolvo blanco? ¿Crees que las escuelas azuleñas pueden albergar debates semejantes? Digo, que se empiece a dar una carga horaria donde el eje sea la historia azuleña, o al menos el devenir de la historia azuleña desde el colonialismo de Pedro Burgos en adelante. Es súper complejo porque, bueno, estamos hablando también del sistema educativo, estamos hablando del rol docente, sabemos que no hay una única forma de entender la historia ni de dar Sin duda. clases, ¿no? Entonces me parece que son debates súper complejos. Obvio, sí. Sí, lo que evidencio es que no hay proyectos integrales. Quizás hay destellos, ganas de trabajos en red a través de distintos docentes, pero por intereses personales o Sin por motus entenderlo desde esa forma necesario. Yo creo que sí, que es vital poder dar estos debates en todos los ámbitos. Me parece que la escuela, si la entendemos como aparato reproductor del Estado y que funciona justamente de Sarmiento, o sea que tiene que ver con Pedro Sí, con Burgos, o sea, pregonar la historia oficial, ¿no? están todos un poco del mismo lado. Me parece que entenderemos la riqueza de ese espacio, ¿no? Como para debatir justamente qué es lo que podemos hacer desde lo educativo y desde lo artístico. Para mí son dos áreas y dos trincheras que siento como propias, sumamente indispensables para cualquier tipo de transformación, y por eso también entiendo que son las más vapuleadas, sobre todo por proyectos tan impositivos y que no les tiembla el pulso como son los neoliberales, ¿no? Que justamente se basan mucho en la ignorancia, en el conflicto, en reivindicar algunas cuestiones que no tienen tanto que ver con las realidades de estos suelos. Así que sí, yo invito a todas las personas que por lo menos tengan ganas de reflexionar a dar el debate constructivo. O sea, sentémonos a charlar, no estoy diciendo que tengo la verdad o que No. entiendo la historia de una manera, pero apoyémonos, discutamos, enriquezcamos la mirada. Y Que no- volviendo a enfatizar, porque sabemos cómo puede replicarse o tergiversarse lo que hemos expresado hasta acá, que repudiamos absoluta e Sin integralmente duda. lo sucedido el día sábado, y que en todo caso también tiene que ver con este debate que nunca se dio. Porque subirse y deshuellar el busto de Pedro Burgos es también un acto de ignorancia. Pero no es un acto de ignorancia deliberada porque sí, o infundada Claro. porque sí, sino porque evidentemente esa generación que se subió al busto de Pedro Burgos y lo hizo añicos es una de las tantas que no supo ni sabrá, a menos que se lo predisponga, quién fue. Sin duda, sin duda. Y de la misma manera, ¿no?, que lo podemos atraer o arrimar a las distintas obras que ha llevado adelante o que han llevado adelante con el encuentro en el marco del festival. Y seguramente hayan surgido, ¿no?, interrogantes de las vecindades o de las barriadas en las que se han emplazado, sin ir más lejos con Pérez Esquivel debe haber sucedido lo mismo. ¿Qué tipo de reacciones encontrás y cuáles ves más valorables, más ponderables en ese sentido?
Bueno, todo tiene que ver en realidad de qué obra estemos hablando, ¿no? Por ahí en Pérez Esquivel nos encontramos con muchos relatos de personas que venían a decirte yo lo tuve como profesor, mi Ah, profe de dibujo, ¿no? Y te regalan un cachito de humanidad de esa persona que vos estás homenajeando y que desconoces. Y es realmente muy nutritivo y uno realmente agradece en esta pandemia y que el contacto social y humano, ¿no? Más allá de las distancias y esto, de las ganas de seguir conversando que uno extrañaba tanto por ser básicamente una persona que está en el espacio público, ¿no? sí. Así que eso lo valoro muchísimo. También nos ha tocado discutir de manera fuerte con personas que están del otro lado de la vereda completamente y que te dicen por qué tocas estos temas si ya pasó, o bueno, avalando la teoría de los dos demonios, ¿no? Bueno, obviamente uno justamente se hace cargo del mensaje que da y se forma para poder dar la discusión. El tema es que muchas de las personas no quieren discutir de manera sana, argumentativa y fundadamente, ¿no? Sino que se basan en opiniones por ahí foráneas o muchas veces que consumen de forma masticada y que repudian por el Mm. solo hecho de ver un símbolo que odian, pero que nunca se han detenido a pensar quizás realmente lo que significa, ¿no? Porque si estamos hablando de un premio Nobel de la Paz y estamos hablando de los pañuelos blancos de abuela y madre de Plaza de Mayo, estamos hablando de símbolos reconocidos por el mundo, justamente por las luchas que han dado en materia de memoria, verdad y justicia, y bueno, que todavía una parte de la sociedad zuleña o argentina siga diciendo, no sé, algo habrán hecho, por algo habrá sucedido, o ellos también mataban, no sé. A uno le duele porque es tratar de minimizar a un conflicto o a otra versión de la historia que avala justamente el genocidio a una generación de personas que querían cambiar el mundo, ¿no? En pos de la justicia social. Sí, sí. Entonces, opiniones hay varias. Pero en la que debe haber habido absoluta unanimidad es en la que refiere al dueño absoluto, al dios detrás de estos colores, de esta camiseta que hoy porto, muy, de muy cara rota, porque claramente no creo que solo él. Pero si hubo un mural en el que te sentiste absolutamente unánime, es en el de Diego Armando Maradona, ¿no? Cómo fue esa experiencia? Y si en definitiva coincidís en que fue unánime, ¿no? O al menos. Bueno, también Ah, es un sí. personaje Ajá. polisémico, ¿no? Yo también lo voy a bancar y lo voy a defender, pero sí es cierto que hay costados de Diego Armando Maradona que uno también repudia y entiende que no son los lugares a lo que adscribe o transitaría, Sí, ¿no? que sirve de Se antítesis. sirve de antítesis, tal cual. Yo lo que buscaba con este proyecto, que surge del Espacio Cultural Pedro Frías, en homenajear al futbolista más grande de todos los tiempos, a 2 meses de su paso a la inmortalidad, tiene que ver justamente con reivindicar al Diego futbolista y reivindicar al Dieguito Cebollita que salió del potrero más olvidado del mundo y que con el sueño que quedó inmortalizado en esas cámaras blanco y negro de querer jugar un mundial y ganarlo, lo pudo hacer, más allá del talento privilegiado de su zurda mágica y de su mano también, con la constancia y el esfuerzo y el compromiso y el sacrificio de una familia y la voluntad y las ganas de salir adelante y no bajar los brazos hasta conseguirlo, ¿no? Y que inclusive se ve reflejado en esa imagen cuando tiene la copa, que todo el mundo le agradece y todo el mundo le reconoce porque justamente eran de las alegrías más grandes en momentos donde no había que comer o donde quizás no llegaban otro tipo de circunstancias para esbozar una sonrisa. Bueno, Maradona fue símbolo de eso y también fue voz de todos los pueblos, ¿no? Como un símbolo revolucionario. Por algo también se lo ha reivindicado en otros territorios del mundo, no Sí, solamente en sí. una ciudad futbolera como Azul, sino en Siria, en Pakistán, en donde se te ocurra. El país que nombres. El país que Y, nombres y el sector más marginal de ese país que nombres. y lo mágico que sigue siendo su presencia, aún en esa ausencia que todavía estamos preguntándonos dónde está, haciendo magia como este fin de semana, ¿no? Porque es creer o reventar. Yo creo y justamente ahora reafirmamos Que también fue, con hechos que fue así en la tierra como en el cielo. y con imágenes que necesitábamos, ¿no? Como con esta alegría
que para todo el pueblo argentino ha sido muy grande, con Messi alcanzando la copa, besándola, que justamente estábamos haciendo mención de Diego con la Copa del Mundo. Bueno, ahora tenemos a Leo con la celeste y blanca en una expresión tan hermosa y tan necesitada, y que sin duda tiene que ver con algo del barrilete cósmico, ¿no? El día 10, Argentina, el otro día Italia. Bueno, yo lo único que pido que se acuerde del Lobo que estuvo ahí dirigiendo en el Bosque Platense, que lo pudimos disfrutar Sin en el dudas. último tiempo de su paso terrenal. Y bueno, agradecerle obviamente por todo ese cariño y a toda la gente que pasó durante esos días de trabajo de enero, cantando canciones, sacando fotos. Yo estoy realmente muy sorprendido, ¿no? Sí, Personas de sí, sí. 15 años tatuadas con Maradona, bueno, indumentaria de todo tipo, calcomanías, gritos, las reacciones en las redes sociales. La verdad que es un personaje que no te deja de sorprender, y que todo homenaje que se le haga va a ser súper válido. Inclusive sé que ahora se está desarrollando uno en el barrio San Francisco, de una obra de César Po, Ujú. así que también Sí, está buenísimo sin que eso dudas. suceda, y bueno, que se alimenten estas paredes con historias y todos homenajes a una persona que nos da tantas alegrías. Bueno, estamos hacia el borde de las conclusiones con el mágico Martín Sinclair Mesa, otro mesiánico maradoniano, en este caso de los pinceles. Tincho, como cierre, y ya que mencionabas a la barrera de San Francisco en este caso, eh, ¿avisorás en esto de los proyectos o de las obras que se vienen alguna incursión a las barreras azuleñas? Y en línea con esto, si querés adelantar, ahora sí, spoilearnos, qué es lo que se le viene a Sinclair en lo que queda de este 2021. Bueno, obviamente uno nunca dejó de pensar en hacer por el territorio, ¿no? Ujú. Quizá estos nuevos marcos de normalidad han hecho que durante el 2020 y lo que va de este año, las obras se limiten a grupos reducidos, a no tantos contactos, o no tantos focos eh, de contagio, de ganas de hacer, no de contagio de lo virológico, ¿no? Ah, Sino que claro. uno entiende que la Del idea contagio es benigno. del que hace bien, el que motoriza, que es tan necesario. Bueno, no lo estábamos pudiendo llevar adelante justamente por cuestiones epidemiológicas y porque no son los mejores momentos. Generalmente se trabaja mucho más en la primavera o en el Ujú. verano, Sí, claro. mientras antes se proyecta y se elaboran ideas desde la trinchera, que fue lo que estuvimos haciendo. Yo espero y ojalá que así sea, que podamos desarrollar todos los proyectos que tenemos en relación a la articulación entre educación y sociedad, desde el taller de muralismo de la Escuela de Bellas Artes, donde soy docente, o desde el taller de muralismo en la Escuela Estética, donde también tengo el privilegio de estar ahí, elaborando distintos proyectos de articulación con instituciones educativas. La verdad que hay ganas de homenajear al Jardín 901, que cumplió 50 años, hay ganas también de hacer otro tipo de incursiones en otros barrios de la ciudad, que siempre estuvieron ahí, que siempre es necesario renombrar y justamente descentralizar la cultura, pero que quizás por estas cuestiones todavía no hemos podido materializar los trabajos mancomunados que sí estamos proyectando y planeando. Ojalá que la primavera nos encuentre floreciendo con colores, que podamos volver a hacer cosas, y que sigamos sembrando estos hitos culturales, pero sin descuidar todo lo anterior que se viene realizando. Si no, se suma y todo cae en un saco roto, ¿no? Me parece que no es momento solamente de hacer, sino de preguntarnos qué es lo que hemos hecho y cómo podemos hacer para que eso también se capitalice, siga Ujú. siendo parte de nuestra identidad, y que justamente todo el trabajo que venimos desarrollando desde el arte público o desde estos espacios de comunicación trasciendan las personalidades, y que no dependa solamente de grupos pequeños de trabajo, sino que la comunidad se termine de apropiar de ser parte, y que en definitiva en ese sentido ya sea incontrolable y que suceda todo el tiempo. Y sembrar memoria para cosechar libertad, como uno de los tantos legados que siendo compañeros del Centro Universitario Sureño me ha sabido legar. Tincho, será hasta la próxima, porque este es el primero de tantos, el orgullo de haberlo tenido. Eh,
nos veremos a la brevedad. Sin Esto, duda, sin quedamos duda. así. Bueno, muchas gracias, Fran. Felicitar también a todo el equipo de trabajo, a la audiencia que está del otro lado y bueno, por más estallidos que son tan necesarios y sobre todo miradas jóvenes desde el periodismo local que también hace y revitaliza un poco nuestra realidad. La palabra, el testimonio, la prosa, el pincel de Martín Sinclair Mesa en este escenario que es lo cultural es político. Vamos a una breve pausa y le daremos lugar a Azul Entre Azules con otro invitado estelar, en este caso Alejandro Luján, integrante de Punto Verde Azul. Ya volvemos. En el aire, AM 1320.